El foro de discusión que abordaremos es de un artículo titulado Visitas únicas versus múltiples visitas para el tratamiento endodóntico de dientes permanentes, basado en una revisión sistemática de Cochrane publicado en 2008. El tratamiento de conductos radiculares es una intervención fundamental en odontología orientada a prevenir y tratar enfermedades endodónticas como la periodontitis apical. El éxito terapéutico se mide tanto radiográficamente como a través de la ausencia de complicaciones clínicas. Las complicaciones clínicas se dividen en complicaciones a corto plazo, que incluyen el dolor, la inflamación, la sensibilidad e incremento en el uso de los analgésicos, y las complicaciones a largo plazo incluyen la persistencia de las lesiones, reabsorción ósea, trayectos sinusales y fracaso clínico radiográfico. Existe un debate clínico respecto a realizar el tratamiento en una sola visita o en múltiples visitas. Los defensores de la visita única argumentan como ventajas que existe un ahorro de tiempo, de costos, existe un menor riesgo de contaminación entre sesiones y la reducción de la morbilidad por anestesia repetida. En cambio, quienes apoyan las múltiples visitas sostienen que como ventaja permite el uso de medicación intracanal, como el hidróxido de calcio, y tiene mayor control clínico y existe una posible reducción de complicaciones en casos complejos. El objetivo de este artículo fue evaluar mediante la revisión sistemática de Cochrane si existían diferencias significativas entre el tratamiento endodóntico realizado en una sola visita y el efectuado en múltiples visitas, considerando el éxito radiológico, las molestias postoperatorias, necesidad de analgésicos, incidencia de inflamación y trayectos sinusales, y la tasa de extracción por fracaso del tratamiento. Como metodología se basó en un diseño, como ya lo había comentado, de revisión sistemática de Cochrane. Los criterios de inclusión fueron ensayos clínicos aleatorios y cuasi aleatorios en dientes permanentes, uni y multirradiculares. Las fuentes de búsqueda fueron Central, Medline en base y el registro de Cochrane de salud oral, además de búsquedas manuales en revistas odontológicas y actas de congresos internacionales. La evaluación de validez se consideraron el ocultamiento de la asignación, pérdidas en el seguimiento y riesgo de sesgo bajo, moderado o alto. Y la medida de resultado fue el éxito radiológico clasificado con base en la tabla 1, en el cual incluimos categorías de éxito, curación incompleta, mejorado, cuestionable, no curado, falla y sin cicatrización, convertido a un formato binario, éxito-fracaso para el metaanálisis. En la tabla 1, para medir el éxito radiológico endodóntico, utilizamos el índice periapical para unificar los criterios y convertirlos en el análisis binario éxito-fracaso. En primer lugar encontramos éxito, en donde el ligamento periodontal se encuentra normal o ligeramente alterado. En segundo lugar, curado, en donde el patrón óseo trabecular y el espacio periodontal se encuentran normales. En tercer lugar, la curación incompleta, en donde ocurre una persistencia parcial de la lesión sin síntomas clínicos. Después encontramos mejorado, en donde la reducción del tamaño de la lesión periapical es evidente. Encontramos después la clasificación cuestionable, en donde el ensanchamiento del espacio periodontal es de 1 a 2 milímetros o ocurre una rarefacción estacionaria. Después encontramos la clasificación de no curado, en donde ocurre persistencia radiográfica sin cambios. Después falla, en donde se muestra una radiolucidez aumentada o la aparición de nuevas lesiones. Y por último, la clasificación sin cicatrización, en donde existe presencia de signos clínicos de periodontitis apical aguda o una nueva lesión en seguimiento. Evaluación. En esta evaluación se llevó a cabo los tratamientos que fueron fracasados, como fue la extracción dental a través de una endodoncia mal hecha, como el uso de radiografías perioapical a través de un año, que se detectaron que los conductos estaban mal obturados, como también fueron las complicaciones postoperatorias, como el dolor, inflamación y algunos fármacos como el uso de analgésicos. Análisis estadísticos. En estos análisis se usaron dicotomínicos y se calculó el riesgo relativo de cada paciente y cada tratamiento
realizado, como además se consideró que el paciente fue como la estancia más estable durante el tratamiento, y se realizaron metaanálisis para llevar a cabo el tratamiento, como además se hicieron análisis de su grupo como fue pulpa vital, necrosis, dientes asintomáticos y asintomáticos, y hallazgos periopicales y las técnicas. Y además se aplicaron análisis de sensibilidad durante cada paciente y cada tratamiento. Característica de los estudios. En esas características se detectó que de 54 pacientes, solamente 12 cumplieron todo lo requerido durante el tratamiento. Como además se compararon tratamientos con otros pacientes durante las visitas que hacían. Y en algunos casos se incluyó el uso de medicamentos como fue el hidróxido de calcio. Como además se estudiaron dientes con ápice formado y sin reabsorción interna. Como también fue que estos tratamientos se realizaron en centros universitarios y en hospitales. Solamente un tratamiento fue en una clínica dental privada. Como además los resultados de la calidad de la metodología, 4 salieron con alto riesgo, 4 moderados y 4 altos. Hola, yo les voy a hablar sobre los resultados que se obtuvieron en este artículo. Se habló sobre la extracción dental, lo cual no se encontró en ningún estudio que se investigara a fondo tras la extracción dental causada por problemas endodónticos del mismo. Lo que sí se obtuvieron fueron resultados radiológicos. Se realizaron 5 estudios, como se puede observar en la tabla, los cuales se incluyeron a 657 pacientes, y los cuales ellos se les realizó una metaanálisis donde el ROCT de una sola visita pareció ligeramente más eficaz que el 15%. Esto llevó a cabo la resolución radiográfica a la periodontitis apical. Aunque la diferencia no fue tan estadísticamente significativa, se evaluó tanto riesgo relativo y tanto intervalo de confianza, que fue del 95%. Se puede observar en una tabla como estos de 5 estudios, el 95% fue de intervalo de confianza. Por otra parte, también se determinó tanto molestias postoperatorias y molestias inmediatas. De 6 estudios que se incluyeron a 1047 pacientes, para este análisis, tanto la incidencia de molestias fue por las 72 horas tras la obturación. Estas fueron molestias postoperatorias, después de las mismas 72 horas. Después tenemos molestar a la semana. De estos se realizaron 5 estudios, incluyeron a 936 pacientes, lo cual de las molestias fueron a la semana. Estas molestias fueron postoperatorias, fueron un poco menos frecuentes tras el RCOT, tanto múltiples visitas a comparación con el tratamiento de una sola visita. Después también se habló sobre malestar al mes. Como tal, se realizaron 2 estudios, se reportaron molestias al mes de la obturación, pero ambos estudios no determinó tanto la precisión y no fue posible realizar la metaanálisis de los estudios. Esto se debió por la incidencia de molestias que fue tanto mayor a las primeras 48 horas tras la misma obturación, lo cual fue disminuyendo de forma constante a los 7 días siguientes, o sea, fue malestar a la semana. También se habló sobre la hinchazón y brote postoperatorio, la cual muchos estudios tanto incluyeron la inflamación como el dolor intenso como definición de brote. Lo que no fue posible discriminar estos datos, pero solo 3 estudios se consideraron como brote de inflamación. Después también se investigó el trayecto sinusual. Como tal no se encontraron estudios que se investigaran a fondo la formación de tanto de fístulas o del mismo trayecto sinusual. Y por último tenemos el uso de analgésicos.
Se realizaron en 3 estudios con 559 pacientes, los que se recibieron tratamiento con una sola visita con el uso de analgésicos con mayor frecuencia. El análisis fue combinado con metaanálisis y se pudo confirmar esta significativa, siendo una aproximadamente de 2.4 veces más probable al grupo de una sola visita. Entonces, tanto molestias entre visitas de los 3 estudios distintos, se reportaron tanto pacientes que se exigieron enfoque de múltiples visitas, los cuales experimentaron molestias en el periodo de una sola visita y la siguiente. Pero como tal no se pudo comparar estadísticamente con el grupo de una sola visita, por lo que no se incluyó en este mismo metaanálisis. Por eso solamente se diagnosticó una sola parte, como se puede observar en la tabla. De estos 3 estudios se llevó a cabo más la relatividad, que igual fue el 95% de estos 3 estudios, como en la anterior tabla. El tratamiento de conductos radiculares puede realizarse en una sola cita o en varias citas. La tendencia actual con nueva tecnología e instrumentos ha favorecido la posibilidad de hacerlo en un solo día, lo que ahorra tiempo al paciente y al odontólogo. Sin embargo, existe la duda sobre si esta modalidad es eficaz y segura como la tradicional de varias citas. Por ello, la revisión analiza si hay diferencias en los resultados clínicos y radiográficos, así como en la frecuencia de complicaciones entre ambos enfoques. Subgrupos de análisis. Se revisaron estudios que incluyeron dientes con necrosis pulpar y otros con pulpa vital. La mayoría de los datos comparables provienen de dientes necróticos, ya que en dientes vitales los resultados no son equivalentes. Resultados clínicos inmediatos. Hubo dolor y molestias postoperatorias, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre una cita y varias citas. Algunos estudios mostraron una tendencia a menor dolor en una sola visita, pero sin alcanzar relevancia estadística. Hinchazón postoperatoria apareció con baja frecuencia entre ambos grupos, sin diferencias relevantes. El éxito radiográfico postoperatorio fue ligeramente mejor en una sola visita, 38% más alto, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa. A largo plazo, control radiográfico de lesiones periapicales, no hubo diferencia clara entre una cita y varias citas. La interpretación radiográfica depende mucho de la subjetividad del operador, lo que limita la solidez de los resultados. Fundamento biológico. Es eliminar bacterias del sistema de conductos radiculares. Es casi imposible dejarlo completamente libre de bacterias, incluso con buena limpieza, instrumentación e irrigación. Complicaciones y riesgos. A corto plazo, molestias y dolor postoperatorio son similares en ambos enfoques. El riesgo de inflamación, hinchazón, sensibilidad es bajo y comparable. A largo plazo, complicaciones, fracaso radiográfico, persistencia de lesión periapical son parecidas en ambos enfoques.